¿Ok? Muy bien. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si es que no se ve. Creo que ya está. Muy bien. Y Sí, como bien se ve. ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Como muy bien comentaban, hoy vamos a tener el tema 2 del curso de asistente de recursos humanos. Justamente el tema que hoy vamos a desarrollar es atracción, reclutamiento, selección y contratación, que son procesos que son justamente parte de todo lo que es recursos humanos y de la gestión del talento. En la clase pasada justamente vimos qué cosa es la gestión del talento y para qué necesitamos que estemos nosotros con este conocimiento, ¿ok? Pero antes, quiero saber cómo estamos llegando a clase. Justo esta es la dinámica para que de alguna manera podamos sentirnos un poquito más activos, también despertar por ahí de la jornada laboral. Pueden poner en el chat cómo están llegando, si están como el número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Por ejemplo, yo estoy como el número 3, concentrada para justamente brindar la mejor clase. También estoy así entusiasmada. Bueno, acá uno entusiasmada. La número 8 parece feliz. El número 9 es súper emocionado. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por comentar. Por ahí también me dicen que están emocionados. Me encanta que estén emocionados y justamente con todo ese ímpetu para desarrollar la clase. Ok, entonces ya hemos compartido cómo estamos llegando. Algunos estamos en el número 1, como el número 2, por ahí también el número 8, el número 9. Ya estamos miércoles, mitad de semana, falta poquito para que ya acabe la semana, así que ya también vamos a descansar. Un merecido descanso luego del trabajo y de todo el aprendizaje que estamos teniendo en esta semana. Entonces, para los que están llegando recién, estamos haciendo esta dinámica de cómo estamos llegando a clase en introducción de nuestra segunda clase, justamente del curso de asistente de recursos humanos. ¿Ok? Nuestro tema el día de hoy es atracción, selección, reclutamiento y contratación. Justamente los objetivos de esta clase es sobre todo entender un poquito más los procesos, cómo se desarrollan y de qué manera son importantes en el ciclo de vida del empleado. ¿Ok? Entender los procesos tanto de atracción, reclutamiento, selección, y nos vamos a llevar hoy en esta clase los distintos métodos, cómo se realizan en las grandes empresas y al mismo tiempo cómo nosotros podemos proyectar, trasladar estos métodos en las empresas donde nosotros estamos trabajando o donde nosotros queremos desempeñarnos como asistentes de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien, entonces por ahí algunos siguen poniendo los últimos números y vamos a recordar un poquito de la clase pasada. No sé si alguno recuerda algún concepto súper importante de la clase pasada. Algún concepto que recuerden que revisamos de la clase pasada. Vimos introducción a gestión del talento. ¿Recuerdan algún concepto, alguna palabra clave? A ver, les voy a soplar. Justamente vimos qué cosa era la gestión del talento, la gestión de personas, que era más que administrar a los empleados. De hecho, nosotros vimos que se enmarca tanto en los beneficios, en la cultura, en el clima, en la experiencia del empleado, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando el cambio de gestión del talento, de recursos humanos a gestión del talento, ¿no? Algunas empresas meramente lo tienen de una forma más operativa y otras empresas, en cambio, lo tienen de una forma más fluida, más abierta, ¿no? Vimos algunos ejemplos como Google, como Alicorp, por ahí, ¿no? También San Fernando. También vimos que es un rol estratégico, ¿no? Que justamente una buena eficiencia
de la gestión del talento resulta en una buena eficiencia de la empresa. Entonces, necesitamos justamente esta área para llegar a los objetivos de venta, objetivos que tiene la empresa. Y también vimos que existen nuevas tendencias, ¿no? Justamente se está en boga muchísimo la experiencia del empleado. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito más de la experiencia del empleado en uno de los procesos que vamos a revisar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuando, justo les comentaba que hoy vamos a revisar 3 procesos, bueno, 4 en sí, que es, empezamos con la atracción del talento. ¿Qué hace que una empresa sea atractiva para los candidatos? Ustedes como candidatos, como posibles postulantes a una empresa, ¿qué buscan, no? ¿Qué hacen que digan, esta empresa es atractiva para mí, voy a postular? Pueden tanto levantar la manito como colocar también en el chat. ¿Qué hace atractiva a una empresa para los candidatos? Por ejemplo, a mí, una empresa que es atractiva es una empresa que tenga impacto social, ¿no? Que también esta empresa tenga algún reconocimiento, como también dice Natalia, ¿no? El reconocimiento, el posible desarrollo dentro de la empresa. Exacto, ¿no? Que una empresa me diga, este es el mapa de carrera que vas a seguir. Y empiezas como auxiliar, luego asistente, analista senior, etcétera, etcétera, ¿no? También puede, también como dice Julio, la presentación del personal, que tenga conciencia social, nos dice Natalia, su comunicación, que también sea transparente, proactiva. Ludek nos dice la reputación de la empresa, ¿no? Eso es muy importante y justamente la reputación de la empresa se denomina marca empleadora, ¿no? Entonces esa marca empleadora atrae talento, porque es necesario en una empresa que tenga una sólida marca empleadora, porque sin esa marca empleadora, sin esa buena reputación, no va a llegar talento bueno, sino talento que es el que está, ¿no? Que es el que queda, ¿no? De los distintos procesos de selección es el que no es necesariamente el más adecuado para la empresa. Entonces, justamente la marca empleadora para el área de recursos humanos se convierte en una herramienta que se necesita potenciar para atraer el mejor talento. Entonces, ¿qué cosa es atracción del talento? Justamente es esa call action, esa llamada del talento más adecuado, más idóneo para la empresa. ¿Ok? A ver, los últimos comentarios me decían que les atrae de la empresa, la línea de carrera, la buena reputación, los beneficios, también el boca a boca, ¿no? Qué importante es cuando tú conoces o sabes que algún compañero, algún amigo te ha contado la historia, ¿no? De esa empresa, cómo los están tratando, si los están tratando bien. Entonces, eso también es importante para muchos, ese boca a boca. Entonces, eso es un poquito atracción del talento, viéndolo de manera un poco más profunda. Es esa estrategia que tienen las distintas empresas para posicionarla como uno de los mejores lugares para trabajar. No sé si ustedes han escuchado de los premios mejores lugares para trabajar o Great Place to Work, ¿no? Justamente, que son este ranking de empresas que te invitan justamente a que ingreses, ¿no? A esa empresa porque tienen las mejores prácticas, ¿no? Es un estándar, un indicador, una empresa hace una medición de distintas empresas y a partir de distintos indicadores, parámetros, pueden comentar si son o no son parte de una de las mejores empresas para trabajar, ¿no? Entonces, justamente esa es una estrategia que algunas empresas tienen, porque el tener ese certificado de que son Best Place to Work o Great Place to Work, atrae también a los candidatos. ¿Ok? Entonces, hemos comentado que la atracción del talento tiene que ver con esas estrategias que posicionan a la empresa como un lugar atractivo, ¿no?
Implican procesos como marca empleadora o la buena reputación, lo que se dice de la empresa, qué tan felices, qué tan satisfechos se sienten los empleados en esta empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, su empresa actual donde están trabajando o la empresa última donde han trabajado, ¿tiene una buena reputación? ¿Ustedes la recomendarían para algún compañero, algún amigo para que ingrese a trabajar? Entonces, ustedes ahí me dirán, sí, no, bueno, más o menos. Sí. Entonces, ustedes ahí pueden hacer alguna introspección, ¿no? De si su empresa es atractiva. Por ejemplo, Natalia nos dice no, ¿no? Por ahí puede haber distintos motivos. Quizá no había una línea de carrera clara, no había beneficios, o quizá el clima, la cultura era tóxica, o el jefe, o los compañeros, ¿no? Pueden haber distintas razones por la cual una empresa puede tener una mala reputación y no la recomendarías. ¿Qué más es o cómo puedes atraer también al talento? No solamente con la marca empleadora, sino también la comunicación, ¿no? La comunicación de todo lo que tú estás haciendo como empresa hacia todas las personas. Si tú puedes hacer muchas actividades, ¿no? Quizá como empresa tú estás haciendo voluntariados, estás haciendo, organizando becas para las personas, etcétera. Pero si no lo comunicas, si la sociedad, la gente no sabe qué cosa está haciendo tu empresa, porque no tiene ese nivel de comunicación, no ha llegado a ellos, tampoco va a ser efectivo, ¿no? Entonces, todo lo que tú hagas para ser más atractivo, tienes que comunicar. Esto puede ser mediante las redes sociales que tiene la empresa o también sus mismas páginas de empleo, ¿no? Muchas empresas tienen su página web y tienen una sección que se llama Trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, en esa sección también tú puedes revisar todas las cosas que va haciendo la empresa en pos de la sociedad. Por allí, uno de los comentarios era acerca del impacto, de la sostenibilidad, ¿no? Hay algunas empresas que incluso tienen prácticas de sostenibilidad como asistir a los voluntariados o también por ahí plantar bosques, etcétera, ¿no? Entonces eso también puede impactar para algunas generaciones y lo puede hacer a la empresa como más atractivo. ¿Qué más? ¿Qué otra empresa, qué otra estrategia, disculpen, se puede encontrar en la atracción del talento? Pues también el programa de referidos, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe qué significa programa de referidos. O también programa de recomendados. Era lo que justo comentábamos hace poquito, ¿no? Ese boca a boca que se tiene, que es cuando tú vas comentando, recomendando a tus compañeros, a tus amigos, a tus conocidos, ¿no? Algunas empresas, ¿qué hacen? Te dicen, yo tengo un programa de recomendados, un programa de referidos. Si tú me recomiendas a cuánto talento, no sé, 5, 6, 7 candidatos, y esos candidatos al pasar el proceso de selección quedan seleccionados, reclutados para trabajar en la empresa, yo a ti te doy un bono, ¿no? Entonces también eso hace que sea atrayente la empresa para los distintos candidatos empleados. Ejemplos. Tenemos a Google. Google, por ejemplo, utiliza sus valores, beneficios y toda la cultura que tiene, que todo el mundo lo conoce. De hecho, muchos de nosotros, si ponemos trabajar en Google, nos van a salir primero los beneficios, sus instalaciones, sus prácticas, sus políticas, que al ser tan buenas, obviamente hace que nosotros nos sintamos atraídos por trabajar en ese lugar, ¿no? El que sea más fácil o no, ya, va a depender de nosotros, pero sí nos puede atraer trabajar, estar ahí. ¿Quién más también tiene una marca empleadora muy sólida y que atrae a los candidatos? Aquí en Perú tenemos a los bancos, ¿no? BBVA, Interbank, BCP, incluso también las mineras. A veces las mineras también pueden ser muy atractivas para los candidatos porque de alguna manera tienen beneficios que son de alguna manera más sensibles para el candidato, ¿no? Aquí en Perú, en nuestra legislación peruana, tenemos un tema que son las utilidades, ¿no? Entonces sabemos que las empresas grandes
bancos, minerías, etcétera, tienen grandes utilidades, ¿no? Y eso también puede atraer a los candidatos. En específico, en el caso de BCP, encontramos que tiene mucho impacto social. Incluso tiene un programa de becas, ¿no? Para los jóvenes, para que puedan culminar la carrera. Y luego de que culminan la carrera, estos jóvenes, al ser muy buenos, forman parte de su programa de prácticas y al mismo tiempo ese programa de prácticas hace, ¿no? Un semillero y también un potencial para el talento que necesita BCP. Entonces, desde el inicio de la carrera, ellos ya están identificando a esos potenciales talentos que luego van a ser parte de la empresa, ¿no? Y les ha funcionado muy bien, ¿no? Porque muchos de ellos culminan la carrera y forman parte de BCP y ya tienen toda esta cultura, porque cuando ya son becarios de BCP, incluso tienen encuentros, tienen momentos y se van empapando mucho en la identidad de BCP, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar que hay bastante atracción, bastante marca empleadora y bastante pensamiento disruptivo por parte de estas empresas para la atracción del talento. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué otras acciones creen que pueden existir para mejorar la percepción de una empresa? ¿Qué más podemos encontrar para la percepción, para que se mejore la percepción de una empresa? ¿Cómo más podrían ustedes, bueno, mejorar el clima laboral, ¿no? Y comunicar que tienen un gran clima también. Comunicar, bueno, por redes sociales esto. Es un buen ejemplo también establecer en los distintos momentos de las bolsas laborales o de las charlas de empleabilidad que siempre hay en las regiones, ¿no? En el país, también puedes aprovechar para comunicar tu marca empleadora, ¿no? Sobre todo afianzar la marca empleadora, participar en con las universidades y comentar todos los beneficios que tienes también. Innovar en el beneficio de bienestar también, ¿no? Justamente mejorar la experiencia del empleado para que tu atracción del talento sea verídica y realmente sea una buena, ¿no? No solamente haces promesas vanas, sino más bien sí se vive lo que tú estás prometiendo. Excelente, muchas gracias por su participación, chicos. Hoy ahí Ludek también nos ayudó, nos dijo acerca de la transparencia. Y continuando, tenemos justamente el reclutamiento. Antes de pasar a este proceso de reclutamiento, que es un poquito más denso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre atracción del talento. ¿Todo bien? Atracción del talento son las estrategias que la empresa usa para, valga la redundancia, atraer al mejor talento para la empresa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente proceso. Si se dan cuenta, son varias etapas, ¿no? Primero atraes, luego reclutas, luego seleccionas y finalmente contratas. Ya estamos en el proceso número 2, reclutamiento. ¿Alguien sabe qué diferencia existe entre la atracción del talento y el reclutamiento? Existe una diferencia. ¿Cuál puede ser? ¿A qué se les viene a la mente a ustedes? Entre atracción del talento y reclutamiento. Hemos dicho que atracción del talento es llamar candidatos, hacer que la empresa sea atractiva para los candidatos. Reclutamiento, a ver, antes de que les sople, por ahí creo que han comentado. Por ahí Karina nos dice que es la convocatoria amplia de manera general. Muy bien. El reclutamiento justamente es un poquito más específico. La atracción, tú llamas a todos, ¿no?
Tú estás tratando de que los candidatos se interesen en la empresa sin ninguna diferencia, no estás buscando una vacante en específico. Pero en reclutamiento, tú como asistente de reclutamiento, de selección, etcétera, de recursos humanos, a ti se te asigna una búsqueda, ¿no? Tú vas a tener justamente a un área, podemos decir el área de finanzas, que viene del Departamento de Recursos Humanos y le solicita, ¿no?, que inicien una búsqueda, ya tienen el presupuesto asignado para iniciar la búsqueda de un asistente de finanzas. Es el área de finanzas, ha venido, se acerca acá y nos dicen, necesitamos un asistente de finanzas con este perfil, ¿no? Te comparte el perfil, tú también lo cotejas con el manual de funciones. Toda empresa tiene un MOF, tiene un manual de funciones para los puestos. Tú lo cotejas, ves el descriptivo del puesto o la DP, como lo dicen en algunas empresas, ves los requisitos obligatorios que necesitas para hacer ese reclutamiento. Al mismo tiempo, ves las distintas funciones. Tú tienes que aprender de qué va a tratar ese puesto, ¿no? Si bien tú no vas a ser el analista de finanzas, tú vas a ser uno de los que va justamente está en las primeras etapas del proceso. Entonces, tú haces el filtro, tienes que saber a qué se va a dedicar el posible empleado. Además, que el candidato te va a preguntar a ti qué va a hacer en su día a día, qué programas va a manejar, de qué manera, en qué momento, en qué horario tiene que acercarse, ¿no? Entonces tú tienes que conocer muy bien el puesto que vas a hacer la búsqueda del reclutamiento. Entonces, por acá me dicen algunas diferencias más. Adelita nos dice que justamente el reclutamiento seleccionar personal adecuado para el puesto recolectando la información de los candidatos. Ludec nos comenta que la atracción del talento se enfoca en crear una propuesta de valor atractiva para captar la atención de los profesionales. Y el reclutamiento es más un proceso operativo y táctico para cubrir una vacante específica. Tal cual, es eso, ¿no? Justamente como les comentaba, el reclutamiento es más específico. A ti te vienen con la ADP, con el descriptivo del puesto, a solicitar que hagas la búsqueda de ese asistente de finanzas o de ese analista de finanzas. Entonces tú vas a lanzar una convocatoria, ¿ok? Igual lo vamos a realizar en la siguiente PPT, un poquito más específico. Justamente como les comentaba, ¿no? Viene esta área que solicita que inicies la búsqueda para que encuentren a su analista de finanzas ideal. ¿Tú qué realizas? Pues realizas distintas estrategias. Vas a ir a las bolsas laborales que tiene la empresa. Aquí en Perú tenemos algunas conocidas como Boomerang, CompuTrabajo, Indeed, LinkedIn también, que nos puede ayudar a hacer la búsqueda como reclutadores. ¿Qué hacemos en estas bolsas laborales? Pues colocamos el aviso de empleo. Ustedes seguro han visto muchas veces los distintos avisos que usualmente son justamente inspirados, influenciados por el descriptivo de puesto que maneja la empresa, ¿no? Primero, como ven justamente en la parte de acá, presentan a la empresa. Te dicen qué están buscando, cómo es la empresa, te comentan un poquito de su cultura. Por ejemplo, aquí en BCP te dicen sé parte del equipo WOW de BCP. Desde aquí ya te están diciendo que el equipo de BCP es fantástico, es extraordinario, ¿no? Te están haciendo una call action para que tú puedas interesarte más por la posición y que también digas, oye, mira qué palabras utilizan, ¿no? Me gustan. Ya está entrando por el ojo, porque muchas veces, como se dice de manera coloquial, las ofertas, las propuestas entran mucho por el ojo, por lo visual. Luego te comentan cuál es su objetivo, ¿no? Quieren que te sumes a su equipo. ¿Qué vas a hacer en su equipo? Pues vas a tener la posibilidad de generar un impacto positivo,
¿no? Te dicen, tú vas a impactar. O sea, tu rol no va a ser meramente operativo, tú vas a tener una influencia directa y va a haber un impacto en tu trabajo, lo cual atrae a los candidatos, porque a todos nos gustan los desafíos y los retos y queremos que nuestro trabajo sea valorado y que tenga un impacto, que nos rete. Entonces, desde allí están utilizando palabras clave para que el candidato se sienta involucrado y quiera postular, ¿no? Entonces, quizá un candidato que estaba un poco dubitativo, que quizá veía que su empleo, que su actual trabajo no le estaba satisfaciendo de este empleo y le convence y postula. Entonces, han hecho un buen anuncio. Qué importante es hacer un buen anuncio en las distintas páginas de empleo. Hay muchas veces algunas empresas que no valoran o no le dan la debida importancia a los anuncios. Pero si se dan cuenta, es el primer contacto que tiene el candidato con la empresa. Entonces, siempre tenemos que ser cuidadosos con los anuncios laborales. Si estamos utilizando las palabras clave, si estamos brindando ese entusiasmo, esa necesidad del candidato para que postule, si estamos también comentando las principales funciones de la posición, los beneficios, que también son muy importantes. Muchas empresas ponen el anuncio, pero no colocan los beneficios. Entonces el candidato no se va a sentir atraído para postular o va a tener muchas dudas al inicio de su proceso de selección, ¿no? Y por ahí, en alguna de las etapas del proceso de selección, puede quedarse y ya no quiera avanzar, porque por ahí no le explicaron bien de qué trataba o no le explicaron que quizá no tendría todos los beneficios, etc. Entonces, es importante que este primer contacto del candidato con la empresa sea coherente, cohesivo, preciso y muestre toda la información posible. ¿Ok? Muy bien. Para cubrir vacantes, se puede hacer mediante dos formas: reclutamiento interno y externo. Hemos comentado acerca de los anuncios de empleos, las bolsas laborales, etcétera, que entra a la tipología de reclutamiento externo. Cuando la empresa, cuando el departamento de recursos humanos va en búsqueda del talento fuera de, ¿no? Dice, voy a cazar, voy a huntear candidatos. Voy a buscar a los mejores, a los más idóneos para mi empresa. Pero también puede pasar que viene este jefe de finanzas al área de talento, al área de recursos humanos, nos pide el analista de finanzas y nosotros le preguntamos, ¿no existe alguien de tu equipo que pueda ocupar esta posición? ¿No? Quizá tienes un asistente de finanzas que está cumpliendo ya los requisitos necesarios para asumir la posición de analista de finanzas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues revisamos, convocamos y él me puede decir, no, tengo incluso 3 asistentes de finanzas que están cumpliendo con la posición, con toda la descripción de la posición, ¿no? Con el tiempo requerido, con las funciones, con los conocimientos, etc. Entonces, nosotros como área de talento decimos, muy bien, vamos a hacer un proceso de selección interna. Entre estos 3 candidatos, vamos a hacer el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, se sigue el proceso con estas 3 personas para que alguno de ellos pueda ocupar la posición de analista de finanzas. Cuando no existe ninguna persona de manera interna que pueda asumir la posición que estamos buscando, pues nos vamos a la búsqueda externa. ¿Ok? Muy bien. Esa es una de las formas, entonces, o tipos que existen de reclutamiento, tanto interno como externo. ¿Y qué canales se utilizan de manera externa? Como bien comentábamos, las bolsas laborales, las ferias de empleo que muchas regiones, muchas municipalidades utilizan. También LinkedIn, que es una plataforma justamente profesional que comenta, que te ayuda a ser más atractivo para las empresas y que también ayuda a las empresas a que se difunda su marca empleadora. ¿Ok? Esos son los canales más comunes, existen más por ahí, incluso más específicos, los que son del mundo de tecnología
Incluso tienen por ahí otro tipo de canales que también difunden las ofertas laborales, ¿no? Mediante Discord, mediante GitHub, etc. Como les comentaba, tenemos que tener buenas prácticas para el anuncio, para el reclutamiento tanto interno como externo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener descripciones que estén precisas, que se usen las palabras adecuadas. Algunas empresas, incluso para que postulen los candidatos, utilizan algunos casos de éxito o algunos testimonios. Tenemos, por ejemplo, el caso de Starbucks, que va publicando la historia de sus empleados en las distintas redes sociales que tienen, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que algunas empresas utilizan las fotos de los empleados, ¿no? Estamos buscando a un jefe de selección y ponen la foto de algún jefe que tienen y de esa manera también pueden los candidatos sentir empatía, proyectarse y participar en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este proceso de reclutamiento, sobre los tipos, los canales, las buenas prácticas que tenemos que seguir? ¿Todo bien? Muy bien. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer el reclutamiento? Muy bien. Más o menos, me dice Karina. Si se dan cuenta, todo el proceso de selección toma un tiempo, ¿no? Todas las empresas lo que más desean es que el talento esté cuanto antes. Entonces, siempre los que nos dedicamos al mundo de reclutamiento, selección, etcétera, nos están presionando. Y no es solamente una búsqueda que tenemos, podemos tener desde una hasta 20 búsquedas, dependiendo de la complejidad. Podemos tener búsquedas de practicantes, asistentes, gerentes, etcétera. Entonces, los tiempos van a estar determinados por el tipo de puesto que estás haciendo, que estás buscando, por el tipo de seniority. Por ejemplo, un reclutamiento para practicante va a ser muy distinto el tiempo al tiempo de reclutamiento y selección para un gerente, ¿no? Un practicante, sobre todo porque hay más disponibilidad de candidatos, puede tener un tiempo de 2 semanas o 15 días calendario, pero un gerente quizá me puede hacer demorar de un mes a un mes y medio. Va a depender mucho también de las políticas que tengan las empresas. Hay algunas empresas que tienen políticas de talento o reclutamiento que todos los puestos, no importando el seniority, tienen que cumplirse o tienen que terminar su proceso de reclutamiento y selección máximo en 3 semanas, ¿no? Entonces, allí el área de recursos humanos pues tiene mucha presión y tiene que avanzar y optimizar los tiempos, ¿no? Por eso manejan algunos indicadores. Reclutamiento lo hacemos 3 días. Selección, el proceso, 4 días máximo. Entrevistas, todo lo demás, eso les tiene que llevar los 4 días. Y finalmente la contratación, 5 o 6 días, ¿no? Entonces, también eso va a medir un poquito los indicadores que se tienen como área. ¿Ok? Es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta, Karina. Ahora sí, continuando entonces con el reclutamiento, les presento algunas empresas que tienen prácticas muy creativas, muy disruptivas en su proceso de reclutamiento y selección. Tenemos, por ejemplo, a Belcor, ¿no? Esta empresa implementa hackatones, implementan esos concursos de tecnología, de fines de semana, de programación de código, que hacen y también incentivan la innovación para que puedan reclutar al mejor talento de tecnología, al mejor talento de marketing, porque justamente piden que haya tanto una persona de código como una persona de negocio, de administración. ¿Ok? Belcor también, por lo que sé, utiliza gamificación, ¿no? No es como otras empresas que solamente te aplican el test psicológico y ya. Ellos utilizan una plataforma de gamificación. Entonces tú vas jugando, vas pasando distintos jueguitos en su proceso de selección o en proceso de reclutamiento y te están evaluando cómo lo estás haciendo mientras vas jugando.
Entonces, esas pruebas interactivas les están arrojando resultados. De hecho, trabajan con bastante inteligencia artificial también, y eso les ha impactado y les está trayendo pues jóvenes muy creativos, innovadores, que están alineados bastante con su cultura, ¿no? Que están ellos proponiendo. Tenemos otra empresa peruana que también tiene que ver con, con todo lo que es disruptivo y en el proceso de reclutamiento y selección, que es Interbank, ¿no? Tienen sus campañas en las redes sociales, tanto en Facebook y sobre todo en LinkedIn, que están orientadas bastante a sus valores del banco, ¿no? Interbank tiene valores como la cercanía, la confianza, y utilizan la inteligencia artificial en toda su plataforma para que puedan seleccionar y filtrar a los candidatos, ¿no? Entonces, su plataforma, usualmente una ATS, un software ya potenciado de inteligencia artificial, busca en los CVs las palabras clave, y de esa manera va filtrando los CVs de una forma más rápida y eficiente. Así al área de talento le llegan los CVs filtrados que son más potenciales y que están haciendo match con las palabras claves del anuncio, ¿no? Entonces, de esa manera ya pueden avanzar y también hacer más rápido su proceso de reclutamiento y selección. Además, que evita la fatiga y el cansancio del área de talento, ¿no? Asimismo, muchas de estas empresas tienen lo que son sus programas de práctica o programas trainee, que también son fuentes de reclutamiento y selección para que puedan encontrar el mejor talento. Muy bien, tenemos a BCP, que también tiene su programa, que uno de sus programas, si no me equivoco, es Young Talent Program, que justamente está diseñado para captar a los egresados, a los recién egresados, que están así teniendo el mejor desempeño en la carrera universitaria, pues ellos lo captan y también les envían retos virtuales, dinámicas, etcétera, y finalmente hacen que ingresen a la compañía. Lo mismo, bueno, una práctica muy parecida es en Alicor, pero tienen ellos también plataformas donde los candidatos suben sus videos y se presentan, ¿no? Así de esa manera agilizan un poquito el proceso. ¿Ok? No sé si ustedes conocen alguna empresa que tenga alguna práctica, alguna estrategia no tan común de reclutamiento y de selección. O quizá en su empresa. Por ejemplo, en mi empresa usamos mucho lo que es el programa de referidos. Una vez que sale la vacante que estamos haciendo la búsqueda, colocamos también programa de referidos y lo lanzamos de manera interna con nuestros actuales empleados, ¿no? Esa también es una estrategia no tan común aquí en Perú, en otros países sí, pero aquí al menos no tan común. ¿Ok? Entonces podemos utilizar distintas estrategias que van de la mano con la tecnología, que al mismo tiempo nos van a beneficiar como empresa. Muy bien. Ahora, justamente he traído aquí un ejemplo chiquito de un proceso de reclutamiento y ya de selección, más o menos, ya en el paso siguiente, que es la etapa de selección, cuando ya hiciste el filtro de CVs, de postulaciones, de candidatos que están cumpliendo adecuadamente el perfil que te han solicitado. Tienes 30 candidatos, 20 candidatos, 50 CVs, etc. Tú vas haciendo los filtros y va a llegar un momento donde tienes que justamente tomar decisiones para encontrar el candidato más idóneo. Entonces vamos a ver este pedacito. Es de la película En busca de la felicidad. Así que, bueno, seguro que sí la han visto. Pero igual la pongo un ratito para que nos ejemplifique este momento. ¿Ok? Muy bien. Hablemos del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron.
No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Gracias, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. ¿Chris? Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Muy bien. Entonces hemos visto justamente un proceso de selección que ya culminaba con la propuesta laboral, ¿no? Parte del proceso de selección que hemos visto de Chris, justamente que estaba postulando a ser un corredor de bolsa, era también los conocimientos, ¿no? Estaban muchos candidatos y él formaba parte de este grupo y estaba poniéndose a prueba, de hecho, semana a semana, con cuánto potencial tenía para captar a clientes, ¿no? A clientes que quieran invertir en la bolsa, etc. Entonces, justamente de eso trata el proceso de selección, ¿no? Identificar a la persona más adecuada, más idónea, mediante distintas herramientas y procesos. Esta empresa estaba haciendo uso de una convivencia y al mismo tiempo un ejercicio práctico de la vida real, semana tras semana, ¿no? Donde ellos tenían que captar al talento, a los clientes y al mismo tiempo también tenían que estudiar, también tenían que pasar exámenes, también tenían que justamente poner a prueba ese conocimiento y no solamente al potencial de ventas que ellos tenían de captación de clientes, sino también cuánto conocimiento ellos tenían, ¿no? Y finalmente, para poder elegir el más idóneo, que en este caso fue nuestro buen amigo Chris, que obviamente le cambió la vida. Entonces, nosotros también, como parte del proceso de asistentes de recursos humanos, tenemos esa responsabilidad, ¿no? ¿Cuánto podemos impactar? ¿Cuánto podemos nosotros cambiar vidas, literalmente, eligiendo al mejor candidato? ¿No? Entonces, por eso es muy importante ser responsables con este poder que tenemos y al mismo tiempo hacerlo de la mejor forma. ¿Qué herramientas existen, además de las que hemos visto, ¿no? Además de las pruebas, de los tests, de las dinámicas vivenciales? Existen por ahí las pruebas psicométricas, ¿no? Las pruebas psicológicas. Seguro que alguna vez ustedes han pasado por algún proceso de selección donde tenían que resolver pruebas psicológicas y también pruebas técnicas, ¿no? Algunas posiciones son muy específicas y requieren que conozcas
algunos programas como Excel, Power BI, Microsoft, o también por ahí, en el caso de las pruebas psicométricas, quieren comprobar que tengas ciertas habilidades, ¿no? Que estén bien desarrolladas, que tengas el potencial de desarrollarlas. La comunicación, el trabajo bajo presión, el liderazgo efectivo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una de las distintas herramientas que se utilizan en el proceso de selección. Va a depender de las empresas, va a depender de los puestos, va a depender también de ti como reclutador, reclutadora, qué vas a aplicar para determinado puesto, para determinada búsqueda justamente de la posición. Por ejemplo, también existen esas dinámicas grupales. No sé si alguna vez ustedes han participado en alguna dinámica grupal donde justamente tienes que estar en grupo, valga la redundancia, y tienes que mostrar cómo resolverías un caso en específico, ¿no? Y en grupo van practicando las habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, etc. ¿Ok? Muy bien. Eso es justamente la selección. Como bien les decía, tenemos 3 procesos que son los más comunes, las más usuales. También hay otras empresas como las anteriormente vistas, que son más disruptivas y que tienen otro tipo o tienen por ahí procesos más creativos, ¿no? Que utilizan inteligencia artificial, utilizan videos, etc. Pero aquí nosotros nos vamos a centrar solamente en las más comunes, que son las pruebas psicométricas, las entrevistas y las dinámicas grupales. En el caso de las pruebas psicométricas, son las pruebas que van a medir las características como la personalidad, la inteligencia, habilidades cognitivas y emocionales. ¿Ok? Seguro que ustedes alguna vez han pasado por este tipo de pruebas. Muy conocida es la prueba de Eysen, por ejemplo, que es la prueba de personalidad. También por ahí hay pruebas proyectivas, la que comúnmente se conoce como el hombre bajo la lluvia. Seguro que también alguna vez ustedes la han utilizado. Muy bien, bueno, la han pasado, más que utilizado. ¿Qué más tenemos? Por ahí algún otro tipo de pruebas. Está la prueba de Raven, que es una prueba de inteligencia, la Wonderlic, etcétera, etcétera, ¿no? Usualmente son pruebas que utilizan los psicólogos, pero también hay plataformas que ya las tienen y tú como reclutador que no eres psicólogo, puedes revisarlas porque te arrojan los resultados con los comentarios, ¿no? Porque esta plataforma como Evaluar, etcétera, te brindan esos resultados según su software. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de estas pruebas psicométricas? Pues reduce bastante el sesgo al momento de evaluar a los candidatos. Es eficiente porque de alguna manera te permite identificar al talento con esas habilidades específicas. Por ejemplo, una empresa de tecnología puede aplicar una prueba de razonamiento lógico. Entonces, con los mayores puntajes de razonamiento lógico, tú puedes encontrar a los que tienen más potencial o que van a tener ese tipo de pensamiento que se necesita para el puesto. ¿Ok? Muy bien. Las pruebas técnicas también entran aquí, ¿no? Que usualmente son esas que es para medir el conocimiento, como lo estaba pasando nuestro amigo Chris en el video anterior, que era para medir cuánto sabes de un determinado programa o de un determinado tema que sí o sí tienes que conocer, ¿no? Por ejemplo, muchas veces para los que son para practicantes, asistentes de contabilidad, les preguntan por las NIF, que son las normas internacionales financieras, ¿no? Entonces, dime en qué momento se aplica la NIF 15 o la NIF 20. Y si no lo tienes a la mano, pues lo dejas ahí. También puedes medir en específico para, no sé, para una asistente social. Coméntame cuántos días de licencia, de paternidad debe tener un padre aquí en Perú, ¿no? También ahí a comprobar si tienes esos conocimientos que en el día a día vas a utilizar en tu puesto y que sí o sí tienes que conocer, ¿no? Entonces, por ahí es parte del proceso de selección, las pruebas psicométricas y técnicas. ¿Ok?
Y luego vamos con las entrevistas, ¿no? Al momento de la selección, muy bien, tuviste muy buenos resultados en la primera etapa, en las pruebas psicométricas, y ahora pasas a la siguiente etapa, que ya es entrevistas. Como hemos visto, la entrevista es un proceso más personal, ya no es tan masivo. Las pruebas psicométricas pueden ser masivas, puede ser para muchos candidatos, 20, 10, pero las entrevistas ya se ha tenido el filtro y el grupo de candidatos es más pequeño. Entonces podemos tener 5, 3 candidatos finales en esta entrevista, ¿no? Esta entrevista puede ser primero el área de talento y luego finalmente con quién será tu jefe, o también puede ser área de talento con el jefe, dependiendo de la empresa y los tiempos que quiera optimizar, ¿no? Estas entrevistas se realizan entrevista técnica y entrevista por competencia. La entrevista de competencia usualmente lo hace el reclutador que conoce las competencias específicas, las habilidades que necesita el puesto. Y la entrevista técnica lo hace el jefe, ¿no? Usualmente, o quien va a estar a cargo o va a ser el responsable del candidato que vaya a ingresar. ¿Ok? No sé si alguno recuerde algún momento de entrevista que ha pasado, alguna anécdota de entrevista, antes de seguir siendo tan teórica. Yo les cuento un caso de entrevista, bueno, más de entrevista de un proceso de selección. Hace años estaba yo en una empresa y estábamos justamente ya en el proceso de selección, ya habíamos hecho el filtrado de CVs y estamos en nuestra primera etapa, que en nuestro caso era dinámicas grupales. En la empresa donde yo antes trabajaba, hacíamos primero dinámicas y de allí hacíamos pruebas psicológicas y finalmente la entrevista final. En esta dinámica grupal teníamos a 10 candidatos que estaban postulando para la posición asistente de sostenibilidad. Hacemos una dinámica que justamente es un caso de qué cosa llevarían si es que están en una isla, etcétera, ¿no? Era un caso para resolver, un caso hipotético, etcétera. Y a la par, mi jefe y yo estábamos viendo cómo lo resolvían y estábamos tomando nota, que es usualmente lo que pasa cuando estás en un proceso de dinámica grupal. Y mi jefa tenía, pues, bueno, todos en la empresa teníamos tanto nuestro celular de empresa, del trabajo, y nuestro celular personal. Entonces, llamamos a los candidatos que van a pasar a la siguiente etapa, porque en un solo día hacíamos todo el proceso, y mencionamos los nombres y a los demás les invitamos a que se retiren agradeciéndoles su participación. Terminamos el proceso, incluso ya teníamos a la terna final, a los 3 que íbamos a sí o sí presentar al área de sostenibilidad para que evalúen y que ellos tomen la decisión final. Y mi jefa no encuentra su celular, el celular de la empresa, no lo encontraba en ningún lado. Fue a su puesto, fue, o sea, donde trabajamos, fue al área común, al comedor, etcétera, y no estaba el celular. Entonces, ¿qué hicimos? Pues revisamos las cámaras y en la sala de capacitación donde habíamos tenido la dinámica, se ve que ella deja el celular en la mesa y cuando estamos invitando a todos a que se retiren, una de las candidatas se lleva el celular, ¿no? Entonces, imagínense tener ese tipo de empleado, ¿no? Menos mal no la contratamos, logramos tener que nos devuelva el celular, porque además si no era un descuento para mi jefa, porque es un activo de la empresa, pero totalmente mal, ¿no? Es una práctica que nunca, jamás debe pasar en ningún lado. Estás postulando a una empresa, está bien, no fuiste apta para el puesto, pero no por eso vas a robar, ¿no? No porque se presenta la oportunidad, vas a agarrar el celular que ves en la mesa, que nadie lo está cuidando y te lo vas a llevar, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas que podemos tener nosotros como reclutadores y me imagino que ustedes también han tenido como parte de su proceso de selección en alguna empresa, ¿no? Entonces, esta información nos ayuda
para que nosotros nos preparemos para los distintos procesos que vamos a llevar, como también los procesos que vamos a participar. Porque recuerden que si bien somos reclutadores, asistentes de recursos humanos, también en algún momento vamos a ser candidatos, ¿no? Entonces también, siguiendo esa norma, tenemos que asegurarnos que la experiencia del candidato sea óptima. Hay algunas empresas que a veces convocan a muchos candidatos y nunca les comentan qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó al final? Si fueron contratados, si otra persona fue contratada, si el proceso se quedó en stand-by, nunca les llega el correo de agradecimiento. Entonces también tengamos esas prácticas de amabilidad, de cortesía, y al mismo tiempo que satisface esa experiencia óptima para el candidato. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos comentado las pruebas psicométricas y técnicas de las entrevistas, que pueden ser entrevistas por competencias y también entrevistas técnicas de las dinámicas grupales, con este caso que les estaba explicando, que puede pasar que en una dinámica donde presentas un caso hipotético te encuentres con mucho tipo de personas y algunas de estas personas pueden tener actitudes no tan buenas o actitudes muy buenas, ¿no? Y justamente en esa actividad grupal tú puedes evidenciar de forma viva cómo se comporta al interactuar con los otros, ¿no? Y vas tomando nota y con eso tú puedes comentar si pasa o no a la siguiente etapa. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta sobre la etapa de selección? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, vamos a ver algunas buenas prácticas como reclutadores que tenemos que tener. Nos tenemos que asegurar que las pruebas sean relevantes. Alguna vez podemos encontrar que nos preguntan, sobre todo en las pruebas técnicas, cosas que no vienen al caso en el puesto. Entonces tenemos que hacer un buen filtro de las preguntas que se están colocando. Al mismo tiempo, validar si es que esta prueba técnica corresponde al nivel del puesto, ¿no? Porque puede haber una prueba que sea muy difícil y nadie lo pase, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que validar si realmente esta prueba está siendo coherente con el nivel del puesto al cual estás convocando. ¿Ok? Por eso es muy importante que te ayudes de la mano con esa gerencia, con esa área, nosotros de manera interna decimos clientes a las distintas áreas que vienen a solicitar la búsqueda. ¿Ok? También podemos combinar algunas pruebas psicométricas y colocar las mejores preguntas, porque a veces te vienen de muchas pruebas psicológicas que cansan al candidato, ¿no? Entonces, tú como reclutador también tienes que ver qué preguntas psicométricas son las más adecuadas para esta posición, para no cansar al candidato, para evitar esa fatiga. También puedes explicar a los candidatos el propósito de las pruebas, ¿no? Darle un rapport, una introducción antes de la aplicación de las pruebas. En la entrevista, algunas buenas prácticas como reclutadores, pues tenemos que preparar un cuestionario que esté acorde al perfil, ¿no? Saber cómo vamos a abordar la entrevista. También evitar preguntas que sean muy intrusivas, ¿no? Que también sesguen, más bien tener las preguntas adecuadas y que realmente importen y estén relacionadas con la capacidad de trabajo de la persona. También al momento de la entrevista, crear un ambiente cómodo, evitar esas preguntas que pueden discriminar al candidato, ¿no? Que son discriminatorias o ilegal. Y también puedes por ahí tomar nota, eso es muy importante porque luego vas a tener que hacer una comparativa y de alguna forma tomar decisiones, ¿no? Y recomendar o no a algún candidato. Por acá les he traído un caso, no sé si estamos con tiempo, a ver, ¿cuánto nos queda? Son 7:02. Sí, también tenemos un Kahoot al final. Entonces vamos a hacerlo rapidito, ¿ya chicos? Les voy a ayudar también. Tenemos este caso práctico. Estamos buscando en una empresa, la empresa Innova Proyectos, a un coordinador de proyectos que tiene que ser el líder en la ejecución de los proyectos de tecnología.
cuáles son las habilidades o los requisitos. Esta persona tiene que tener liderazgo, tiene que tener comunicación, resolución de problemas y organización. Necesita mínimo, o sea, es lo imprescindible, mínimo 3 años en la gestión de proyectos y tiene que tener un cierto conocimiento en metodologías ágiles, como Scrum, como Kanban, etcétera. Cierto conocimiento en las metodologías ágiles. Entonces, vamos a leer los perfiles. Les he traído 3 perfiles y ustedes me van a decir si el candidato 1, 2 o 3 es el más adecuado. ¿Ok? Leemos bien otra vez que estamos buscando un coordinador de proyectos. Tiene que ser el responsable, el líder en todo lo que son proyectos de tecnología. Tiene que tener mínimo 3 años en la gestión de proyectos. No nos dicen qué rol, nos dice que tiene que tener experiencia en gestión de proyectos, mínimo 3 años. Y conocimiento básico de metodologías ágiles. ¿Ok? Muy bien, entonces les voy a presentar a los 3 candidatos. Uy, no se pasó. A los 3 candidatos que he traído para el día de hoy. Y ustedes con su criterio, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que les he comentado, me van a decir qué candidatos, el candidato 1, 2 o 3, es el más adecuado para la posición del coordinador de proyectos. Candidato 1, les presento. Tiene 5 años siendo líder en una empresa de construcción. Su fortaleza es que es muy buena en la resolución de conflictos, tiene una alta capacidad de organización, conocimiento técnico, maneja básicamente, de manera básica, las metodologías ágiles como Scrum. Debilidad, poca experiencia en tecnología, poca. ¿Ok? Recuerden que estamos buscando un coordinador de proyectos para una empresa tecnológica. Candidato 2, tenemos a María Gómez, tiene 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología, tiene en sus fortalezas un conocimiento avanzado en las metodologías ágiles y es muy buena en la comunicación y las habilidades interpersonales. Sus debilidades, no ha liderado, tiene poca experiencia liderando los equipos, ¿ok? Candidato 3, 4 años como coordinador de proyecto en una ONG, tiene alta capacidad de liderazgo en su fortaleza, motivación de equipos, experiencia en manejo de presupuestos y planificación estratégica. Conocimiento técnico, tiene mucha familiaridad con el software de gestión. Debilidad, no tiene ninguna certificación en metodologías ágiles. ¿Ok? Entonces, ustedes me avisan y me dicen, les voy a dar 5 minutos en lo que yo voy al servicio. No, 3 minutos. Y me van poniendo, en los 3 minutos en que voy al servicio, me van poniendo qué candidato es su escogido. Si el 1, el 2 o el 3. ¿Ok? En el chat, chicos. En el chat lo van poniendo. Vuelvo en 3 minutos. ¿Cómo vamos? Ya volví. Súper rápida. A ver qué me van diciendo. ¿Algunos se animan a contestar? A contestar con el micro. El micrófono ya está activado, el que quiera puede participar, solamente presione su botón.
Muy bien, muchísimas gracias. Por ahí me están diciendo el candidato 2. Julio nos dice candidato 2, Elizabeth el candidato 2, Hans también el 2, Karen el 2. Muy bien. Por ahí Ludek nos dice también el número 2. Natalia nos dice el número 3. Karina también el número 3. Alberto el número 3. ¿Ok? Ninguno se animó por el candidato 1. Muy bien, el candidato 1 no aplicaría. Están muy aceitados por ese lado, porque si se dan cuenta, no conoce muy poco de las metodologías ágiles y además está en una empresa de construcción, ¿no? Estamos buscando a alguien que tenga experiencia en tecnología. Entonces, una persona que está en el rubro de construcción le va a ser muy difícil aprender todo lo que es la tecnología si no tiene esas nociones básicas o si no tiene la carrera de por sí, ni la experiencia. Entonces, descartado el candidato número 1. Nos quedamos con el candidato 2 y el número 3. Candidato número 2, María, está 3 años como analista de proyectos, ¿ok? Cumple con lo mínimo, tiene experiencia en proyectos, mínimo 3 años. Tiene conocimiento de metodologías ágiles, cumple. Tiene buenas habilidades de comunicación y habilidades, cumple. Y además está certificada, cumple totalmente por ese lado. Lo malo, no está cumpliendo con esa experiencia de liderazgo. Candidato número 3, vemos que también está cumpliendo con la experiencia de proyectos, aunque está en una ONG, ¿no? Que tiene que ver más con el lado social, de impacto, etcétera. Sí tiene liderazgo y motivación, ¿ok? Sí tiene esas habilidades que se nos pide y también tiene cierta familiaridad con la gestión de software, ¿ok? Pero no tiene tanto manejo de las metodologías ágiles. Entonces, si solamente tuviese estos 3 candidatos, si no tuviese más candidatos y ya me están pidiendo cerrar la vacante, yo como hunter, como reclutadora, abogaría por entrevistar tanto al candidato número 2 como al candidato número 3. Posiblemente pueda ganar el candidato número 2, María Gómez, porque viene de una empresa de tecnología y tiene el potencial. Muchas veces también tenemos que evaluar qué tanto potencial tiene la persona. Si bien no ha tenido liderazgo en este reto, puede hacerlo muy bien. ¿Ok? Por ahí, algún otro jefe puede decir, no ha tenido la experiencia liderando, me voy con el candidato 3. Pero por ahí tiene su debilidad de que no conoce los proyectos de tecnología y le falta el tema de las metodologías ágiles. Entonces, una de otra, ¿no? Entonces, si te arriesgas por el potencial o por la experiencia. Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar, lo han hecho excelente. Vamos con la siguiente, que ya es la fase de contratación, ¿no? Ya elegimos, vamos a decir que hemos elegido el candidato número 2, a María, y ahora nos toca la contratación. Tenemos que formalizar la relación laboral. Esta relación, este vínculo entre la empresa y el candidato o quien va a pasar ahora a ser empleado de la empresa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le ofrecemos la posición al candidato, le proponemos tal cual como vimos en el video que se le propone, ¿no? Que él dice, hoy estoy viniendo con camisa. Y le dicen, bueno, queremos que mañana también vengas con camisa porque estás contratado. Entonces, es ese momento, ¿no? Cuando te dicen, has quedado seleccionado para el puesto. En ese momento, el reclutador, el hunter, comunica de manera formal, mediante una carta propuesta donde se indica la remuneración, se indica la fecha de ingreso, los beneficios, el título del puesto, las condiciones del contrato, si es plazo fijo, plazo indefinido, con periodo de prueba, etc. ¿No? Te indican todo ello y de manera formal te la brindan y tú tienes que firmar. Esta carta oferta no es igual a un contrato
es una propuesta justamente de que estás quedando seleccionado, pero está condicionado a que tú entregues la documentación para la firma del contrato. Algunas veces nos puede pasar a nosotros como reclutadores que el candidato se nos cae en este momento, porque por ahí su anterior empresa le hace una contraoferta. Le dicen, no te vayas, quédate, te voy a ofrecer 30% más de tu salario, ¿no? O 30% más del salario que te está ofreciendo esta empresa, ¿no? Entonces, es un momento crítico porque por ahí puede avanzar tu proceso o puede que no avance. Por eso es muy importante que al momento de que tú hagas tu entrevista final, tengas a los 3 mejores candidatos, porque si se te cae uno, si alguno no acepta esta propuesta, tienes al segundo mejor, ¿no? Y este segundo mejor puede aceptar la propuesta. Y finalmente, si es que no acepta el segundo, pues tienes al tercero. Usualmente hasta el segundo llega, ¿no? No he tenido casos en mi experiencia en que me haya tocado ofrecer la candidatura, bueno, ofrecer el puesto al tercero. ¿Ok? Muy bien, entonces es esto. En la relación laboral, en el momento de la contratación, se ofrece la posición, el puesto, el candidato. Una vez que acepta de manera formal, que brinda la firma, tú envías el correo, etcétera, la comunicación de los documentos, ¿no? Personales, profesionales que requiere por la empresa y que usualmente son esos certificados, los antecedentes penales. Algunas empresas te piden antecedentes penales, historial crediticio. Sí o sí, todas las empresas te piden tu DNI, ¿no? Para que te puedan, bueno, aquí en Perú el documento nacional de identidad, que es el DNI, para que te puedan hacer el contrato con todo el detalle, ¿no? También te pueden pedir declaración jurada de tu dirección, por ahí alguna constancia de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, es una revisión exhaustiva de los documentos que tú necesitas para ingresar al trabajo, ¿no? Cuando era la época de COVID, por ejemplo, se pedía el carnet de vacunación para asegurar justamente que no haya ningún riesgo, ¿no? De sanidad. Entonces, este paso, sobre todo, va a asegurar que la empresa esté cumpliendo con la normativa legal y va a prevenir problemas futuros o alguna disputa laboral, ¿no? Muy bien. Finalmente, el paso 3 es la firma del contrato y de todos los acuerdos legales. Allí tienes que revisar muy bien el contrato que le estás brindando al empleado. Tiene que tener coherencia con lo ofrecido al momento de comentarle que fue apto para el puesto, ¿no? Y esta formalización ya es el vinculante de la relación laboral. Allí se van a detallar todos los términos, las condiciones y también el tipo de jornada laboral, la política de la empresa, sus beneficios, su horario de ingreso, de salida, etc. ¿Por qué es importante? Porque protege a todos, tanto al empleado como a la empresa, y todo en el marco legal y regulatorio. Más adelante, me parece que en la última clase vamos a revisar legislación laboral de Perú, entonces vamos a revisar justamente también este tipo de normas legales que tienen que tener sí o sí un contrato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuando, vamos a ver rapidito si nos alcanza. Creo que todavía nos quedan 13 minutitos, así que si lo hacemos, vamos a ver este mini casito de una empresa que está teniendo dificultades. ¿Ok? Es una empresa pequeña, bueno, mediana, del sector retail, que está teniendo problemas y sobre todo por la rotación. Mucha gente se está retirando, está saliendo. Entonces, encontramos que su marca empleadora, que hemos hablado mucho del tema al inicio de la clase, es poco conocida. Sus descripciones del puesto, los anuncios del puesto, ¿no? que tienen que ver con las descripciones del puesto, no son claros. Su proceso de selección es mucho tiempo. Y además que es desorganizado, se saltan etapas, van de un lado a otro, etc. Y además que no brindan seguimiento a los candidatos rechazados. Entonces tenemos una alta rotación en este contexto.
Ustedes llegan, son contratados a esta empresa como consultores de selección y les dicen, tienen que solucionar esto, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué estrategias hacen? Como siempre les he dicho, hacemos un diagnóstico, ¿no? Inicial, para ver cómo está, ¿no? Recogemos la información de las distintas áreas, de los candidatos, también del área de talento, para ver cómo podemos mejorar el proceso de selección. Este diagnóstico nos va a brindar justamente esos cuellos de botella que tenemos que cambiar. Quizá al momento de los tiempos tenemos que optimizar en alguna etapa, quizá al momento de reclutamiento tenemos que reducir los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que llegan ante una empresa que está pasando con dificultades, tienen que recoger la máxima información posible mediante entrevistas, encuestas, etcétera, para que ustedes puedan resolver con esta información, ¿no? Identifican la necesidad y proponen, ¿ok? Muy bien. Por ahí me han comentado, revisamos, por ahí dice Natalia. Sí, revisamos por ahí también cómo podemos tener mejores estrategias de la marca empleadora, ¿no? Si bien hay beneficios, cómo estos beneficios los comunicamos, en qué redes, etcétera. Igual les dejo ahí para que lo piensen, para que por ahí, luego de la clase, para que optimicen y consoliden el aprendizaje, vayan pensando qué cosa harían. Identifican los procesos, los procedimientos que tienen falencias, exacto, ¿no? Mejoran la descripción del puesto, por ahí brindan o hacen algún sistema de seguimiento para los candidatos rechazados, automatizan el correo de agradecimiento, buscan alguna plataforma para gestionar el talento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden por ahí ustedes brindar las mejores estrategias para que sea más factible y se pueda resolver esa dificultad. Muy bien. Cierre. Ya estamos en nuestro momento de cierre. Justamente hemos aprendido todo el proceso de reclutamiento, atracción del talento, reclutamiento, selección y finalmente contratación. Tenemos buenas prácticas que vamos a aplicar. Me imagino que ustedes ya con este conocimiento compartido, con los distintos ejemplos y también distintos casos de las empresas más grandes que hemos visto hoy, también pueden llevar alguna noción o algún insight a su empresa o en su lugar de trabajo. ¿Ok? Ustedes les dejo esas preguntas para que reflexionen qué aprendieron de cada etapa y qué buenas prácticas aplicarían en su entorno laboral. Y para recordar, y también para el Kahoot, que ya se viene en unos minutitos, atracción al talento es aquello que justamente involucra la identificación de construir una marca empleadora para atraer a los candidatos. ¿Ok? Sus métodos pueden ser divergentes, innovadores, disruptivos en las distintas empresas, tanto peruanas como internacionales. Reclutamiento, más bien, es esa estrategia efectiva y específica que nosotros como reclutadores aplicamos para una búsqueda, para una solicitud, una necesidad que tiene la empresa de ese puesto. ¿Dónde lo hacemos? Mediante portales, redes sociales, programa de referidos, hay tanto reclutamiento interno como externo y nosotros vamos adaptando los distintos canales según el perfil que estamos buscando. Finalmente tenemos selección. Bueno, selección y contratación. Allí hemos visto los procesos de entrevistas, pruebas psicométricas, etcétera, y también las dinámicas grupales. Y la contratación ya es la finalización, cuando por fin tenemos el candidato apto y le entregamos los documentos, el contrato para que pueda vincularse a la empresa. ¿Ok? Excelente. Entonces, como conclusión, el proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación no solo va a conectar a las personas con la empresa, sino que sienta las bases para que haya una relación laboral exitosa. Implementa estrategias innovadoras y enfocadas en el talento humano, lo cual va a ser clave
para que la empresa sea eficaz y logre los objetivos, ¿no? Mejor talento, mejor productividad y llegamos a los objetivos de la empresa, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos. Les invito a que se conecten al siguiente Kahoot para que podamos consolidar un poquito el aprendizaje de hoy. Igual, si alguno tiene alguna duda, consulta, me lo va dejando aquí en el chat y mientras se van conectando, yo también voy resolviendo esas dudas. Ahora les muestro el Kahoot que he diseñado para el día de hoy. Denme un minutito que lo estoy poniendo para que podamos... ¿Cómo se pone aquí? Acá está, presentar en vivo. Compartir esta pestaña, creo que ya se está viendo. Excelente. Modo clásico. Y entramos a Kahoot. Si alguno no ha ingresado o es la primera vez que conoce Kahoot. Si es la primera vez que conoce Kahoot, ingresa a kahoot.com y les va a pedir un código. Kahoot.it, perdón. Y les va a pedir un código. Nuestro código es este. También pueden escanear el QR con su celular. Pueden ingresar su nombre. Y jugamos nuestro Kahoot. Pongo por aquí el enlace. Recién vamos una. Muy bien. Excelente. Ya vamos 3. Muy bien. 5 más e iniciamos, que ya estamos con el tiempo también. Todavía falta, a ver. Los que no pueden conectarse también pueden participar por el chat, si es que por ahí alguno no puede. Muy bien, entonces iniciamos, ¿ok? Por temas de tiempo ya tenemos que iniciar. Si alguno por ahí desea participar luego, pues en el chat o se conecta, también se puede conectar en medio del juego. ¿Qué es la marca empleadora? Hemos hablado muchísimo de eso hoy. 1, el logo de la empresa, un proceso de selección, la percepción de la empresa como un lugar para trabajar, el salario que se ofrece. Bien, vamos 3, 4. Excelente. La percepción de la empresa como un lugar para trabajar. Muy bien. Por ahí Natalia, Heidi, le sigue Sergio, Teresa. Seguimos. Son solo 4 preguntitas. ¿Cuál de estas es una técnica utilizada en el proceso de selección? Publicar en redes sociales,
realizar una entrevista por competencias, ofrecer un bono, planificar una estrategia de marketing. Una técnica utilizada en el proceso de selección. Proceso de selección. Realizar una entrevista por competencias. Ve que estamos en técnicas ya de proceso de selección, no de reclutamiento. ¿Okay? Por ahí vi que en redes sociales, cuando estamos anunciando el empleo, es reclutamiento. Cuando ya estamos escogiendo los candidatos, proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Natalia sigue, Sergio subió, Heidi, Ludek y Julio. Vamos con la siguiente. ¿Qué etapa formaliza la relación laboral entre la empresa y el empleado? Reclutamiento, selección. Vamos viendo cuál puede ser. Excelente, contratación. Muy bien. Seguimos, entonces, la última. Por ahí se mantiene Natalia, Sergio y Heidi también. Continuamos. ¿Qué tipo de pruebas se utilizan para evaluar habilidades técnicas? Pruebas psicométricas, pruebas de conocimiento técnico, dinámicas grupales, encuestas de satisfacción. Muy bien. Pruebas de conocimiento técnico. Excelente. Y ahora sí, finalmente, en el Kahoot reclutamiento de la clase de hoy, tenemos en tercer lugar a Heidi, segundo Sergio, y en primer lugar tenemos a Natalia. Felicidades, Natalia, lo máximo. 100 puntos para Natalia. Muy bien, y también tuvimos finalistas por ahí también, cuarto y quinto puesto. Lo han hecho excelente, chicos. Todos por su participación hoy han estado activos. Muchísimas gracias por participar. Hemos estado muy, muy bien. Y no se olviden que las clases son grabadas, también las pueden repasar. Al inicio, si es que no llegaban a tiempo, también pueden repasarlo por ahí. Conmigo es todo por este día. El día viernes nos encontramos para la siguiente clase, que también va a estar muy interesante. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. Los veo. Tengan una linda noche.